Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada hermano, sobre cada hermana que en esta noche se ha conectado y que podemos disfrutar un momento de tu palabra. Señor, en tu nombre entregamos todo a ti para que tú obres con poder, con gracia y con amor. Le damos muchas gracias al Señor. Le comentaba al hermano Diego que se me vino a la memoria este mensaje otra vez, ¿no? Lo urgente es realmente lo importante en nuestra vida, y este mensaje lo hemos predicado el 27 de junio de 2015 en una santa cena también, pero que estábamos todos aquí reunidos. Quiero volver a leer ese texto y a tener alguna reflexión sobre este momento tan especial. Así que te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Así que te invito a que leamos junto la palabra del Señor. Dice así este texto tan hermoso y tan precioso que Jesús nos ha dejado para cada uno de nosotros. Amén. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré en cuanto regreses. Entonces Jesús le dice: ¿quién pues de esto te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué hermoso relato de la palabra del Señor. Dios, hermanos, nos llama a involucrarnos en el trabajo de Él. No debemos ser indiferentes ante la necesidad que el mundo tiene de Cristo hoy. Una necesidad imperiosa de volver a Dios. Mucha gente se está reconciliando, mucha gente está volviendo a Dios. Muchos hermanos que habían dejado el camino por X motivo se están volviendo al Señor, ¿no es cierto? Y nosotros no debemos ser indiferentes a eso. El llamado de hoy es seguir haciendo lo que el samaritano inició. Y para esto quiero reflejar un pensamiento: que nosotros somos los ojos de Dios, la boca, las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Es algo que no podemos negar. Somos eso, caminamos, amamos, hacemos la obra que Dios ha iniciado en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Cuando vemos el versículo 25, era de esperar
que estos asuntos se discutían en público. Se juntaban, ¿no es cierto?, los rabinos, los rabíes, los maestros, y todos esos asuntos teológicos ellos los trataban entre sí, en el público. Y la pregunta que está escrita como intérprete de la ley hizo fue una de las que regularmente debatían los judíos. Fue una buena pregunta la que hizo este hombre, pero con una mala motivación, con una motivación no esperada. Entonces, en este tiempo, lo que el Señor quiere, lo que el Señor dice, y lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros es que realmente podamos ponernos en lugar del otro, que nos pongamos en el lugar de la otra persona, ¿no es cierto? Y esa pregunta que este hombre hacía, el intérprete de la ley, alguien que conocía muy bien, pero para probarle a Jesús, solamente para eso. Nuestro Señor le colocó a los escribas en medio de la ley, porque la ley no nos salva. La ley no salva nuestra vida, sino que la ley nos muestra que necesitamos ser salvos, que necesitamos a Dios, que necesitamos a Jesús. No puede haber una convicción real, una conversión real sin convicción en nuestras vidas. Y la ley es lo que Dios usa para convicción a los pecadores de su posición delante de Dios, como dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este hombre estaba discutiendo eso, ¿no? Y el escriba dio una respuesta correcta, no dijo otra cosa, pero él no tomaba en serio su vida práctica y tampoco admitía su propia falta de amor por Dios y por su prójimo. Así que en lugar de ponerse por completo en las manos de Dios para ser justificado, él trató de escurrirse y salir del paso, usando tácticas. O sea, diciéndole al Señor, realmente definime lo que quiere decir prójimo, porque no lo entiendo. ¿Qué quiere decir prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces, cuando hace esa pregunta tan inquisitiva, ¿de quién es su prójimo? Porque en ese momento era considerado prójimo solamente aquel que era judío, aquel que amaba la ley, aquel que respetaba a Dios por medio de la ley. Era ese hombre el prójimo para ellos, pero no uno que no era de los judíos, no uno que era de la religión judía, no se le permitía. Entonces había un abismo entre ellos allí, y lo que hace el Señor justamente es darle a él una oportunidad para que realmente sepa quién es el prójimo en su vida. Entonces hay que ponerse en lugar por completo en la mano de Dios para ser justificado. Trató de cubrirse y salir del paso. No es así. Jesús nos dijo que esta historia, ¿no es cierto?, probablemente fue un hecho real en la vida, quizás ya habían comentado, para Jesús decir una historia donde hacer ver a los judíos como malos y personas como los samaritanos como buenos, podía haber un peligro de contraproducente en sus vidas. Quizás sus seguidores podrían pensar, lo hizo de nuevo, todos sabemos que puede ocurrir algo así, así que posiblemente algunos de los que estaban allí escuchando, incluido el escriba, sabían que cosa semejante efectivamente había sucedido. El camino de Jerusalén a Jericó era un camino difícil, era un camino peligroso, era un camino donde podía pasar cualquier cosa, era un camino muy transitado, siendo quizás los trabajadores del templo, comerciantes, lo usaban mucho. Uno pensaría que los judíos o los romanos habían tomado medidas para que sea más seguro, pero sabemos que no es así, y hoy en día tampoco nuestra vida es segura en todo el aspecto, ¿no es cierto? Entonces la mayoría de nosotros podríamos pensar unas cuantas excusas para el sacerdote o el levita, ya que ignoraron a la víctima. Quizás nosotros mismos lo usamos a diario. Otro detalle es que ellos se desviaron del camino, o sea, lo rodearon por otro lado. Estamos en otra posición frente al herido. El sacerdote debió
debió haber estado sirviendo quizás toda la semana en el templo y estaría ansioso por llegar a su casa y vio a esta persona que había estado allí por los saqueadores, por los ladrones. Quizás los bandidos estarían ahí acechando, escondiéndose, usando de trampa, como ha pasado muchas veces, para atrapar a otro más y también desvalijarlos. Así que, ¿para qué pasar riesgos innecesarios? Además, no era culpa del sacerdote de que el hombre había sido atacado. No pensemos, hermanos, que la responsabilidad es del otro. A veces pensamos que ante las circunstancias, las pruebas, todo lo que viene a nuestra vida, lo que vemos alrededor, todo lo demás, no, pero bueno, que lo haga otro puede, otro tiene que hacerlo. No, es nuestra responsabilidad, porque lo que vemos nosotros, ahí debemos actuar y hacer, como siempre Jesús lo hizo, y quizás como lo hizo aquel samaritano, ¿no es cierto?, que estaba allí. Y también habla de otro personaje, un levita, aquel camino que había transitado, era un levita también que venía que volvía quizás a su casa o iba al templo y tenía una doble responsabilidad, porque el levita se ocupaba de los necesitados del pueblo, era responsable de velar hacia la atención de sus prójimos, hacia la atención de las otras personas, y luego el levita hizo lo que el sacerdote hizo: nada, como algunos de nosotros quizás. Ese es el poder que nos deja el mal ejemplo de algún hombre religioso. Sabemos que la religión exterioriza a través de todo lo que hacemos en nuestra vida, en nuestro físico, lo que debemos hacer. Pero en cambio, la ley de la gracia, del amor, es a través del Espíritu, es a través del perdón, de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Y no podemos ser religiosos de ninguna manera. Debemos aceptar y tener la gracia de Dios en nuestra vida y en nuestros corazones. Amén. Porque al usar a un samaritano sería como un héroe, ¿no es cierto?, en ese momento, ayudar a este judío. O sea, fue ignorado por sus compañeros judíos. El samaritano amó a aquellos que lo odiaban, porque en realidad entre samaritanos y judíos no se llevaban bien, se odiaban en cierto sentido. Y puso en riesgo su propia vida, gastó su propio dinero. 2 días de salario de un trabajador, este hombre dejó en el mesón cuando lo llevó y le dijo: por favor, atiéndanlo, y si gasta algo de más, cuando vuelva, yo te lo voy a pagar. Habla de una responsabilidad. Habla de ver la necesidad y no esquivarla. No dejarla a un lado. No decir, no, que lo haga otro. O que lo haga el pastor. O que lo haga tal hermano. No, hermanos, cada uno de nosotros somos responsables en este tiempo. Y hay mucha gente que está necesitando a Jesús en sus vidas y en sus corazones. Hay mucha gente que tiene la necesidad de Jesús en sus vidas y en sus corazones. ¿Y quién la va a proveer? ¿Quién la va a proveer? Nosotros que tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, que hemos sido perdonados, hemos sido salvos por la gracia de Jesús. Hermanos, en este tiempo, Señor, le damos la gloria a Dios por poder decirle a Dios: úsame a mí en este tiempo. Lo que el samaritano hizo nos ayuda a entender mejor lo que significa usar misericordia, y también ilustra el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el usar misericordia, hermanos, en cada vida y en cada corazón. El samaritano identificó las necesidades justamente de su prójimo, sabía lo que necesitaba, no dio la vista al costado, no miró para otro lado, se hizo cargo de la situación, porque un día tengamos en cuenta que Dios nos va a juzgar por nuestros hechos, por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer también. Vamos a ser juzgados. No quiere decir condenados, juzgados. Si vos viste esto, ¿por qué no lo hiciste? Si vos viste a tu vecino, si vos viste a tu amigo, si vos viste a una persona que necesita, ¿por qué no lo ayudaste en ese momento? Porque se aparece en tu camino, por algo desaparece o por algo está en tu camino. Es para darte la oportunidad de glorificar a Dios en medio de estas circunstancias, necesidades,
que la gente, que nuestra sociedad está pasando. El mundo está siendo destruido por ese virus, económicamente, en la salud, en las circunstancias, en las dificultades. ¿Cuántas cosas ha hecho este virus en el mundo? Amén, de llevarse la vida, lo más valioso que nosotros tenemos, nuestra vida. Y lo que sintió este hombre fue, dice, una compasión. Y quiero decirte que la compasión no es lástima, no es sentir lástima por los demás. Es más que eso, es identificarnos con la situación que está viviendo el prójimo. No hubo una razón lógica para que el samaritano cambie de planes, gastó su dinero en ayudar a su enemigo en su necesidad. Pero la misericordia, quiero decirte que no necesita razones. Cuando usamos de misericordia no usa razones. No decimos no, porque esto, aquello, no usa razones. Usamos de misericordia porque realmente Jesús y el amor de Dios están en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero este hombre experto de la ley, escriba seguramente, sabía lo que Dios requería para su gente, mostrar misericordia, aún con los extraños, aún con los enemigos. Él debía encomendarse a esa misericordia. Si encontrares, dice la palabra del Señor allí en Levíticos, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Eso decía la ley. Pero en este caso no se trataba de un asno, se trataba de un hombre que había sido herido por unos malhechores. Quiero decirte también que Jesús es como le cambió la idea a este hombre, ¿no? Porque él dijo, tratando de evadir su responsabilidad, él le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Este hombre, el que sabía de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Pero Jesús preguntó, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de la víctima? La gran pregunta aquí es, ¿a quién le puedo yo ser de prójimo? ¿A quién le puedo yo ser de prójimo? ¿A quién le puedes tú ser de prójimo al que necesita? Esa es la gran pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a mí si no lo ayudo? ¿Qué va a pasar si no hago esto? ¿Qué va a pasar si no hago aquello? Si tú has visto esa necesidad, hermanos, Dios te la ha puesto allí. Estamos en tiempo de caridad, en tiempo hacemos lo que hacemos, ayudamos a las personas, ayudamos a la gente en todo el aspecto que podamos. Estamos aquí con las instituciones en San Francisco trabajando codo a codo para hacer la vida más fácil quizás a otras personas que están pasando alguna necesidad económica en sus vidas. Así que le damos gracias a Dios por servirle, porque ellos también son nuestro prójimo. Cuando sea alguien que nos necesite, podemos ser nuestro prójimo y como Jesucristo mostrar misericordia por como Él siempre mostró a todos, ¿no es cierto? Y podemos en este momento discutir de pobreza, podemos discutir de hambre, podemos discutir de un montón de necesidades, de oportunidades de trabajo que podemos conseguir a alguien, pero nunca haber alimentado al hambriento. Nunca haber ayudado a encontrar un trabajo, nunca poder haber ayudado a llevar un plato de comida a aquel que lo necesita. Hermanos, estamos en tiempo de mirar, no solamente en nuestras vidas, sino que mirar a nuestro prójimo que está tan cerca de nosotros. Simplemente, yo diría, haber hecho el día de alguien más un hermoso día. ¿Cuántas cosas y cuántas oportunidades tenemos? Aún por las redes sociales, aún por lo que estamos viviendo. Hacerle la vida más fácil a alguien, orando por ellas. Yo tengo un hermano conocido que dice, el día que no bendigo a alguien, lo tenía escrito en la entrada de su camioneta, ¿no? Decía, el día que no puedo bendecir a alguien es un día perdido. Hermanos, Dios nos ha puesto con una tarea, como dije al principio, ser los ojos, ser los oídos, ser la boca, ser las manos y los pies de Jesús, para realizar la tarea que cada uno
de nosotros debemos hacer. Así que, volviendo un poco al tema del prójimo, ¿no es cierto?, de lo que la ley decía y que lo que ellos debían cumplir, ellos perdieron la oportunidad de ser mejores hombres. Hermanos, cuando nosotros no nos hacemos eco a la necesidad del otro, perdemos realmente la oportunidad de ser mejores cristianos. Yo no sé si es mejores cristianos la palabra, pero de ser cristianos de verdad. Jesús nunca dio su vista al costado ante ninguna necesidad. Es más, lo juzgaron. ¿Cuántas cosas hicieron para desacreditar al Señor? Pero el Señor siempre tuvo la palabra y la respuesta. Dios te va a dar los medios, la palabra y la respuesta cuando tú veas al que está a tu lado, cuando veas a tu prójimo, a tu próximo, como también se dice, a tu próximo, a tu hermano, a tu hermana, en las necesidades, ¿no es cierto? Y una invitación del Señor en este tiempo, todo depende desde el punto de vista que nosotros le estemos mirando, ¿no es cierto? ¿Por qué vamos a ser juzgados en nuestras vidas? ¿Por no congregarnos? ¿Por no traer el diezmo? ¿Por no traer la ofrenda? ¿Por no ofrendar? ¿Por hacer esto? ¿Por qué vamos a ser juzgados? Por lo que teníamos que haber hecho y no hicimos. Así dice Romanos, ¿no es cierto? Lo que teníamos que haber hecho, eso no hicimos. Y es pecado. Así que cuando nosotros nos paremos ante la necesidad de alguien, no nos fijemos solamente que nosotros tenemos o podemos. Fijémonos, ¿a quién podemos bendecir cada día? ¿A quién podemos bendecir en el día? ¿A qué familia, a qué persona podemos bendecir? Y cuando hablo de bendecir, no solamente digo que es alcanzar un plato de comida o para sus necesidades, sino decirle que Jesús le ama a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos. Jesús te ama, Jesús nos ama y Él está aquí para ayudarnos a cada uno de nosotros. Así que tengamos en cuenta oportunidad, hagamos bien a todo, mayormente a las familias de la fe, como dice Gálatas 6:10, pero también mirando la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos